Bienvenidos a todos, hoy vamos a hablar sobre virus de influenza. Mi nombre es Laura María Zavala Sepúlveda, soy residente segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali y como tutor cuento con el doctor Juan Pablo Rojas, que es infectólogo pediatra. En modo de introducción, la influenza es una infección respiratoria viral aguda que afecta a todos los grupos de edad y que se asocia con una alta tasa de mortalidad durante pandemias, epidemias o brotes esporádicos de la enfermedad. Alrededor del 10% de la población mundial puede llegarse a ver afectada por la influenza anualmente y aproximadamente medio millón de muertes son causadas por el virus de influenza a cada año. En cuanto a un poco de epidemiología, tenemos que la mayor carga de la enfermedad para seres humanos está dada por epidemias estacionales asociadas a influenza A y B, y en los últimos 100 años han ocurrido 4 pandemias asociadas a la influenza humana, siendo la pandemia de 1918, que fue causada por la influenza H1N1, fue la más devastadora, ya que se asoció con más de 40 millones de muertes durante esta pandemia. Los virus de la influenza H2N2, H3N2, H1N1 causaron las pandemias del 1957, del 68 y del 2009 respectivamente. Históricamente se han registrado 4 pandemias de influenza que han sido significativas. Está la de la gripe española, que fue de 1918 a 1919, la gripe asiática de 1957 a 1958, la gripe de Hong Kong, que fue de 1968 a 1969, y la pandemia de la gripe H1N1 en el 2009. Entonces tenemos que las pandemias virales que han sido pues en el siglo XX están entonces asociadas. La primera, que fue la española, que fue H1N1, la gripe asiática, que fue asociada a H2N2, la gripe de Hong Kong, que fue asociada a H1N1, la gripe rusa, que fue asociada a H3N2, y así sucesivamente pues se han presentado diferentes pandemias asociadas al virus de influenza. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en un año típico usualmente entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad grave son causados por la infección del virus de la influenza estacional en todo el mundo, y alrededor de 870.000 niños menores de 5 años son hospitalizados anualmente en el mundo por infecciones asociadas a influenza. Entre 28.000 y 115.000 muertes al año en menores de 5 años, y el embarazo y la edad son los factores de riesgo conocidos en los individuos que son muy jóvenes, menores de un año, o en los ancianos mayores de 65 años, son usualmente la población más vulnerable. Bueno, en cuanto a epidemiología local, tenemos en cuanto a mortalidad reportada por el Instituto Nacional de Salud, tenemos que la semana 33 del 2024 se han notificado 324 muertes probables en menores de 5 años en Colombia asociadas a infecciones respiratorias agudas, y durante la semana epidemiológica 32 en toda la región de las Américas se reporta una actividad de influenza en las últimas 4 semanas que ha mantenido niveles epidémicos en todo Brasil y el Cono Sur, y niveles intermedios de circulación en la región del Caribe. En la tabla que podemos ver en la diapositiva pues informan los casos en el 2023 asociados a mortalidad por infecciones respiratorias agudas y asociados específicamente a influenza. Tenemos un caso de influenza A, un caso de influenza H1N1 y 4 casos de influenza B. Para el 2024 no aparecen aún reportados. Bueno, y en esta gráfica tenemos en los últimos 3 meses los principales 9 microorganismos que están afectando en Colombia. El primer lugar lo ocupa rinovirus enterovirus, pero tenemos que en el cuarto lugar influenza y en el noveno lugar influenza B. En esta distribución tanto de patógenos respiratorios y los casos de infección respiratoria aguda por mes y año, tenemos el número de hospitalizaciones en Colombia en todos los grupos etarios en los que se ha podido identificar los virus. Obviamente vemos que los principales son sincitial, rinovirus y adenovirus, pero tenemos presente que se han registrado casos por influenza A, por influenza B. En cuanto a las alertas que nos ha emitido la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de Salud, tenemos entonces que en el 2020, para el 17 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud lanzaba una alerta debido a que el Ministerio de Salud de la República Democrática Popular había informado un caso humano de infección por virus de gripe aviar H5N1. Se había notificado pues por todos los casos que tenía conocimiento la Organización Mundial de la Salud, 862 casos
de la gripe H5N1 en seres humanos desde el 2003 y todos estos casos habían sido asociados a pacientes que habían estado en contacto estrecho con aves infectadas, ya fueran vivas o muertas o en entornos que estuvieran contaminados por el virus. Y pues todos los datos actuales que se tiene sobre H5N1 sugieren que no puede transferirse de manera continua entre personas, por lo que la propagación es baja entre humanos. Bueno, y otra de las alertas emitidas se dio el 5 de febrero del 2021 en Estados Unidos, el 13 de enero del 2021 en el estado de Wisconsin, debido a un joven menor de 18 años que presentó síntomas respiratorios y se trató de una variante del virus H3N2 que fue detectado en el 2021 y contando todos los subtipos gripales desde el 2005 se han detectado 485 infecciones en el ser humano, entre ellas 437 que son variantes del subtipo A H3N2. Desde el 2005 la transmisión de variantes del virus gripal entre personas ha sido limitada y no ha sido sostenida, por lo cual considera la Organización Mundial de la Salud que tenía una probabilidad de contagio entre humanos que era baja. Una de las nuevas alertas en lo transcurrido del año se dio el 7 de febrero del 2024. Esa alerta fue notificada inicialmente por un caso que fue confirmado en Brasil por infección en seres humanos de una infección variante de la gripe A, H1N1 de origen porcino en el municipio de Toledo. Se trataba del primer caso de infección en seres humanos de la variante de la gripe H1N1 notificado en Brasil en el 2024 y el 9º caso notificado en seres humanos que proviene de una variante porcina. Según la OMS, pues se trata también de un caso esporádico que tiene baja probabilidad de propagación comunitaria o internacional. La Organización Panamericana de la Salud también nos ha estado generando alertas y actualizaciones epidemiológicas. Una se dio el 20 de marzo del 2024 y esto básicamente fue por brotes de influenza aviar que eran causados por influenza A H5N1 en la región de las Américas, que afectó en gran medida usualmente animales y presentó brotes que planteaban riesgos continuos para la salud pública, lo que indicaba la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal, es que se insistían pues en los países en tratar en forma colaborativa e intersectorial para preservar la sanidad de los animales y así poder proteger la salud de las personas y evitar que se propaguen infecciones de animales a seres humanos. Para el 8 de mayo del 2024, la OPS lanzó una alerta epidemiológica debido a que se inició la temporada de mayor circulación del virus de influenza y otros virus respiratorios y circulación concomitante con el dengue en todo el hemisferio sur. Entonces hubo un inicio de una temporada de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio sur y esto también asociado con la persistencia de los casos de dengue. Entonces recomendaba tanto la Organización Mundial de la Salud como la OPS preparar todos los países para asegurar el manejo clínico adecuado y prevenir la saturación de todos los servicios de salud debido a que se veía implicado tanto que seguíamos presentando casos de dengue como que se venía pues la mayor temporada de virus respiratorio. Se lanzó también el 5 de junio del 2024 una alerta epidemiológica asociada a infecciones humanas causadas por la influenza aviar H5N1 en la región de las Américas. La OPS pues obviamente evaluó los riesgos que generaba para la salud pública la propagación del clado 2344B de la influenza aviar zoonótica en toda la región de las Américas para el 12 de julio del 2024 y lo que concluyó es que el riesgo general para la población era un riesgo regional bajo y generaba que la confianza pues emitida de la información tanto para el riesgo regional pues era moderada. En el 5 de agosto del 2024, también la Organización Panamericana de la Salud nos lanza otra alerta epidemiológica y esto básicamente debido a que se presentaba SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios en toda la región de las Américas. Entonces se veía que había una circulación concurrente de forma consecutiva de diferentes virus respiratorios, incluidos SARS-CoV-2 e influenza y el virus sincitial respiratorio. Entonces lo que indicaba y lo que nos indicaba la OPS y la OMS era que contribuyéramos a la vigilancia genómica regional para estar actualizando los planes de preparación y respuesta del sistema de atención en salud para poder responder a un posible incremento de todos los casos ambulatorios, de los casos que requirieran hospitalización y obviamente los casos que terminaran en defunciones para tratar de aumentar pues como todo el refuerzo en vacunación y principalmente pues en las personas vulnerables y de alto riesgo. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a hablar un poco como de la etiología
El virus de influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Es un virus ARN monocatenario de polaridad negativa con envoltura de genoma segmentado. Codifica glicoproteínas de superficie. Estas glicoproteínas son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y las glicoproteínas juegan todo un papel esencial tanto en la virulencia como en la patogénesis del virus. Tiene 4 cepas, A, B, C y D. Entonces, la etiología, la mayoría de las epidemias de influenza han sido causadas por uno o dos tipos de virus. Encontramos la influenza A, la influenza B, la influenza C y la influenza D. La influenza A tiene subtipos según las combinaciones de proteínas en la superficie del virus. Tenemos el subtipo H1N1 y el subtipo H3N2. Solo los virus de la influenza tipo A han causado las pandemias. Tenemos el virus de la influenza B, que no se clasifica en subtipos, pero suele dividirse en linajes, y los virus de la influenza B pertenecen usualmente a un linaje B, Y Yamaganta o B Victoria. Y los de la influenza C se detecta con menor frecuencia y suele causar infecciones leves, y los virus de la influenza E afectan principalmente al ganado y no se sabe que infecten o causan enfermedades a los seres humanos. Entonces, en cuanto a la transmisión, el principal modo de transmisión es a través de inhalación de partículas respiratorias infecciosas cuando una persona infectada tose o estornuda, y también hay evidencia de transmisión por vía aérea, ya sea por partículas pequeñas transmisibles al hablar o exhalar o por fomites. El periodo de incubación suele ser entre 24 y 72 horas, con un pico de transmisión que suele ser al segundo o al tercer día después de haber iniciado los síntomas de la enfermedad, y los pacientes son infecciosos 1 o 2 días antes de la aparición de los síntomas e incluso durante 5 a 7 días después de aparecidos los síntomas. Las rutas de transmisión de influenza es por contacto directo con personas infectadas, por contacto con objetos que pudieran estar contaminados con secreciones de personas infectadas, y por la inhalación de aerosoles cargados de virus. Usualmente la diseminación viral ocurre entre las 24 y 48 horas antes de que aparezcan los síntomas, y los síntomas de la influenza suelen aparecer repentinamente. Los síntomas sistémicos pueden llegar a durar hasta 7 días, generando debilidad y tos que pueden incluso durar hasta semanas en el paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya vimos pues que pueden generar diversas manifestaciones clínicas, y que la aparición de estos pueden ser de manera repentina. Son individuales en cada individuo y pueden ir desde síntomas leves hasta síntomas graves, apareciendo de manera repentina, y la gravedad de la enfermedad está influenciada pues por diferentes factores como la edad y la presencia de enfermedades crónicas concomitantes. Los pacientes pueden presentar escalofrío, tos, que esta tos suele ser seca, persistente y puede generar dolor en el pecho. Los pacientes pueden presentar diaforesis, malestar, fatiga, fiebre, una fiebre que puede durar de 3 a 4 días, pueden presentar cefalea, que localizan usualmente en región frontal o retroorbitaria, mialgias, congestión nasal y estornudos, artralgias y faringitis, y usualmente en los niños pequeños y en los niños adultos mayores se pueden presentar síntomas adicionales que digamos no lo vemos en la población adulta promedio. Es que estos niños pueden llegar a presentar náuseas, vómito, diarrea, esto llevarlos así a complicaciones como deshidratación. También pueden empezar a presentar infecciones como otitis media, hacer neumonía viral o neumonía bacteriana secundaria, y esto hace pues que empeore las afecciones crónicas como en niños que tienen asma o en adultos con enfermedades como el EPOC. En cuanto a las complicaciones, la neumonía se reconoce como la complicación más crítica de la influenza, y es especialmente, se ve con gran frecuencia en ancianos. Usualmente la infección por influenza complicada se manifiesta como una neumonía viral primaria o como una neumonía bacteriana secundaria, o se han visto casos pues de neumonía viral y bacteriana combinadas pues en el mismo paciente. Los síntomas primarios de la neumonía por influenza incluyen fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, disnea y cianosis. Y usualmente las neumonías bacterianas secundarias pueden ocurrir frecuentemente por Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, y también se han visto otras ocasionadas por bacilos gram negativos. En cuanto a los factores de riesgo, existen factores que predisponen a los pacientes a hacer complicaciones cuando se infectan con virus de influenza.
Usualmente los factores de salud y la edad que se saben que aumenta el riesgo de las personas para presentar complicaciones graves por influenza son adultos mayores de 65 años, personas embarazadas, los niños pequeños, principalmente menores de 2 años, pacientes que tienen asma, pacientes que tienen enfermedades neurológicas de base o en el neurodesarrollo, pacientes que tienen enfermedades cardíacas o historia de accidentes cerebrovasculares, pacientes con enfermedades como diabetes, pacientes con VIH o SIDA, con cáncer, enfermedad renal crónica. Las minorías raciales y étnicas también se consideran un grupo de riesgo para la enfermedad. También enfermedades en el riñón, en el hígado, trastornos metabólicos, las personas con discapacidad. Y también se ha descrito que tener un IMC por encima de 40 grados también predispone y genera mayor riesgo de complicaciones frente a infecciones por influenza. ¿Cuáles son las complicaciones que más se observan con la infección por influenza? Entonces encontramos tanto complicaciones no pulmonares como complicaciones neurológicas. Sabemos que la complicación más frecuente es que hagan neumonía, ya sea viral o sobreinfectada por bacterias o que hagan concomitante viral y bacteriana. Y en cuanto a las complicaciones no pulmonares, estos pacientes pueden hacer problemas cardíacos, pueden llegar a hacer miocitis, pueden llegar a hacer mioglobinuria, sinusitis, infecciones en el oído. Estos pacientes también pueden llegar a presentar complicaciones neurológicas como síndrome de Reye, pueden hacer meningitis aséptica, encefalomielitis y también se ha visto que pueden llegar a presentar síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la influenza se realiza frecuentemente pues basados en los datos clínicos del paciente y esto asociado a factores de laboratorio, toda la información epidemiológica de los síntomas que genera el virus de la influenza. La tos y la fiebre suelen ser pues como los síntomas predictores sintomáticos más críticos de la infección, incluso pues antes de la confirmación por laboratorio. Las pruebas de laboratorio estándar en el diagnóstico de infecciones por virus de influenza es el cultivo viral y la PCR de transcripción inversa para poder documentar pues, la presencia y la detección específica de la presencia del virus. Tenemos que el ensayo de PCR de transcriptasa inversa, RT-PCR, es el método más rápido. Usualmente en menos de 80 minutos vamos a tener el diagnóstico etiológico de la enfermedad que presenta nuestro paciente. Es sensible y específico para diagnosticar la influenza y sus subtipos y detectar la resistencia incluso a los antivirales. Usualmente estas tomas se toman de lavados nasofaringeos y de muestra con hisopos, que son las mejores muestras para tratar de diagnosticar el virus mediante esta técnica. Tiene una sensibilidad alrededor del 97% y una especificidad del 100%. En este cuadrito lo que traigo es básicamente los distintos tipos de ensayos diagnósticos que tenemos para aislar el virus de influenza. Tenemos el cultivo de los virus, que básicamente en cuanto a ventajas es que es altamente específico, con mayor del 95%, nos permite caracterizar los nuevos virus y permite pues una vigilancia de la sensibilidad a los antivirales. Las desventajas es que son lentos, usualmente tardan más de 3 días, requieren tanto habilidades y equipos especializados para el diagnóstico y tienen menos sensibilidad que la RT-PCR. La RT-PCR en tiempo real básicamente es altamente específica y altamente sensible, se puede multiplexar y las desventajas es que obviamente es un diagnóstico que es caro y que es más propenso pues a resultados falsos positivos. Tenemos las pruebas rápidas de antígeno, que en ventajas es que son rápidas, las podemos obtener alrededor de unos 15 minutos, genera un bajo costo, se pueden hacer en el punto de atención, pero básicamente nos tienen las desventajas es que tiene una sensibilidad que es baja, del 70 al 50%, y obviamente nos puede generar resultados falsos negativos y que no nos va a proporcionar ninguna información adicional sobre el subtipo. Y tenemos el ensayo molecular rápido, que básicamente lo que hace es que es una amplificación isomérica de ácidos nucleicos que requiere pues una fuente de calor simple y detección de fluorescencia. Las ventajas es que es rápido, alrededor de unos 15 minutos, es altamente específico y tiene una alta sensibilidad. Se puede realizar en el punto de atención, pero las desventajas es que es un estudio caro. Entonces tenemos este algoritmo que nos propone para el diagnóstico. Entonces principalmente nos basamos en los signos y los síntomas de infección por influenza. Entonces si el paciente cumple con los signos y los síntomas para influenza, vamos a considerar
que si el paciente es candidato para ir a manejo intrahospitalario o no. Si no es candidato para manejo intrahospitalario, vamos a hablar si yo le hago pruebas diagnósticas a este paciente, me va a impactar o no el manejo clínico. Si básicamente ninguna prueba diagnóstica me va a modificar el manejo clínico del paciente, yo no le voy a hacer diagnósticos de laboratorio, simplemente voy a hacer un diagnóstico clínico y voy a iniciar el tratamiento empírico y sintomático para manejo ambulatorio. Pero si alguna prueba que yo pueda realizar me va a impactar el manejo clínico, pues se hacen los estudios de laboratorio, las pruebas de influenza para identificar el virus e iniciar el tratamiento antiviral empírico mientras se esperan los resultados. Y si el paciente va a estar hospitalizado desde el primer momento en que yo lo vi, definí que es un paciente que se va a requerir manejo hospitalario, pues a este paciente sí le voy a hacer las pruebas de influenza. Y si definitivamente no cumple los síntomas ni los signos de influenza, pues voy a optar más por no hacer pruebas asociadas a diagnóstico del virus. En cuanto al tratamiento, básicamente el tratamiento son los cuidados de apoyo que siguen siendo el pilar del manejo de los síntomas en el paciente, que no tiene complicaciones, medidas generales como reposo, hidratación, manejar la fiebre y el dolor, tratar las complicaciones en el momento que se presenten y todo lo que el paciente requiera para el manejo de sus complicaciones, y existe la terapia antiviral. Bueno, hablando puntualmente en el tratamiento de los antivirales, tenemos actualmente 2 clases que están aprobadas pues, para el tratamiento. Tenemos inicialmente la amantaína y la rimantaína, que hacen parte de los adamantos. Estos son unos fármacos que ya a nivel mundial no se recomienda su uso debido a la alta resistencia que generaban los virus de la influenza. Están los inhibidores de la neuraminidasa, que aquí entra oseltamivir, zanamivir, peramivir y linamivir. Si están aprobados ampliamente en Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Japón, Taiwán y Corea, y actúan básicamente imitando la unión del ácido siálico en el sitio activo de la neuraminidasa de los virus de la influenza. La resistencia de los fármacos es todo un desafío significativo en el tratamiento antiviral, especialmente en los niños e individuos inmunosuprimidos, y esto se debe a que estos grupos de pacientes, tanto niños como inmunodeprimidos, suelen presentar cargas virales que son más altas, y esto genera que presenten una eliminación retardada o más prolongada del virus, lo que favorece a que se generen cepas resistentes de virus. Lo que se habla pues como que de los antivirales es que se puede ofrecer a todo niño que tenga sospecha o confirmación de influenza, que tenga factores de riesgo para complicaciones o un paciente que requiera hospitalización. Básicamente se ha demostrado el impacto de los oseltamivir cuando se inician las primeras 48 horas, disminuyendo la mortalidad, y se disminuyen días de enfermedad entre 0.5 y 3.5 días de enfermedad. Bueno, en Colombia contamos con oseltamivir, tabletas de 75 miligramos, que está distribuida por el Ministerio de Salud. Está indicada en los casos sospechosos o confirmados de influenza cuya edad o factores de riesgo nos hagan susceptibles a que nos hagan complicaciones, ya sea para manejo tanto hospitalario como ambulatorio. Los casos que sean sospechosos o confirmados de influenza que nos cumplan criterios de hospitalización por la severidad. Los pacientes sospechosos o confirmados de influenza que tengan alguna enfermedad grave, complicada o progresiva. Y en los casos de ira inusitado también está indicado iniciar oseltamivir. En la tabla, en la diapositiva, encontramos las dosis por rangos de kilo de peso. En la pediátrica, en los lactantes de 9 a 11 meses se calcula de 3.5 miligramos kilodosis 2 veces al día. Y en los a término de 0 a 8 meses de 3 miligramos kilodosis 2 veces al día. Ya en la población adulta o mayores de 40 kilos 75 miligramos 2 veces al día. En cuanto a prevención, o sea, tenemos que básicamente después del 1930 que se identificara el agente causal de la gripe, que era un virus, durante la Segunda Guerra Mundial se intentó desarrollar un virus inactivado como vacuna, lo que culminó con la aprobación y la autorización de la primera vacuna contra el virus de la gripe para la población civil en 1945 en los Estados Unidos. Contamos con vacunas seguras y eficaces que se utilizan desde hace más de 60 años, y la inmunidad de origen vacunal desaparece con el tiempo, lo cual hace que se recomiende estar actualizando la vacuna contra el virus de influenza de manera anual. La OMS recomienda la vacuna contra la influenza estacional a las mujeres embarazadas,
que entran en grupo de prioridad y sin ningún orden de prioridad en particular también entran los niños de 6 meses a 5 años de edad, los mayores a 65 años, las personas que tengan alguna enfermedad crónica específica y también para los trabajadores de salud. Entonces nos recomienda, ya sabemos, para las embarazadas, para los niños de 6 meses a 5 años, para los adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas y los profesionales sanitarios. La vacunación materna ha demostrado que disminuye alrededor del 63% de la posibilidad de influenza confirmada en menores de 6 meses, especialmente en los menores de 8 semanas, y disminuye la probabilidad de hospitalización de un 45 a un 48% en estos niños. En cuanto a conclusiones, tenemos que entonces que a pesar de que hay una disponibilidad de vacunas y que existen los agentes antivirales, la influenza sigue siendo una causa importante de enfermedad respiratoria viral asociada con hospitalizaciones, inclusive con muertes. Incluso 100 años después de la devastadora pandemia de 1918, no se ha logrado prevenir y tratar la gripe de forma óptima al 100%. Se han logrado avances científicos sustanciales, de modo que ha permitido una comprensión más amplia de la biología molecular, de la inmunoglobulina, de la respuesta del huésped y del trofismo y la fisiopatología, al igual que ha generado pues una comprensión del propio virus de la influenza. Básicamente el camino a seguir es que se debe fortalecer, se debe promover la investigación colaborativa, que básicamente es la clave para acelerar el desarrollo de vacunas antigripales que sean mejoradas y poder lograr una vacuna que sea universal y que ofrezca una protección más duradera contra las cepas estacionales y pandémicas para tratar de controlar pues los casos que aún se siguen presentando tanto en epidemias de la influenza. Muchas gracias.